Bien, continuamos. Yo estoy junto a José María Canepa y Nahuel Vanegas, quienes son coordinadores de ANUAR. A los dos, muchísimas gracias por estar aquí. A Gracias a ustedes. ti. Bueno, me gustaría que en principio nos cuenten qué es ANUAR, para que el televidente entienda qué es ANUAR. José María. Bueno, es una asociación civil sin fines de lucro que lo que busca desde sus inicios es básicamente promover, difundir, divulgar los valores de Naciones Unidas y también, ¿por qué no?, criticar algunas cuestiones relativas a la organización que quizás no son el ideal que se debería de perseguir. Claro. Tiene que ver con eso. Y a partir de ahí, bueno, la creación de la asociación y el dividirnos en 4 áreas de trabajo. Una de ellas tiene que ver con una revista de relaciones internacionales, ¿no?, de alcance nacional, con notas de destacados especialistas en la materia. Es una de las formas que tenemos de divulgar todo lo relativo a la política internacional, al derecho internacional. Eh, un área de desarrollo social, que ya Nahuel va a poder contar muchísimo mejor, que tiene que ver con, bueno, esa iniciativa de aportar desde una asociación civil ese pequeño granito de arena para poder mejorar un poco la sociedad, ayudando a colegios, a quienes más lo necesitan. Una tercera área que tiene que ver con los modelos de Naciones Unidas, que precisamente es lo que hoy nos trae hasta de Gualeguaychú, es este tipo de experiencias de simulación donde tanto alumnos secundarios como universitarios pueden aprender a través de lo que aparentemente es un juego, valores, principios, conflictos, cuestiones fundamentales relacionadas con las Naciones Unidas. Y finalmente la realización también de seminarios, charlas, talleres, diferentes tipos de actividades que también giran alrededor de las relaciones internacionales, que tienen que ver con el cuarto área de trabajo, que es esta otra forma de difusión. Decía José María Nahuel que hay un sector de desarrollo social. Quería que lo amplíes esto porque es importante. Sí, fundamentalmente en el desarrollo social, ANUAR tiene el padrinazgo de una escuela que queda justamente en la provincia de Entre Ríos. De hecho, hoy estuvimos allí realizando una actividad. El padrinazgo consiste en brindar asistencia al colegio de manera fundamentalmente humana. Nosotros nos trasladamos al colegio muchas veces a lo largo del año para realizar distintas actividades. Una de ellas es la capacitación de los docentes, por ejemplo, en áreas en las que normalmente no son capacitados en esta parte de la Argentina, y otra es el juego con los chicos. Por ejemplo, nosotros hoy realizamos una actividad por el Día del Niño, que se festeja el domingo. Entonces nosotros hicimos una campaña en Buenos Aires, que es una sonrisa por un juguete, y entonces conseguimos juguetes en Buenos Aires, los trajimos a la escuelita de Entre Ríos, que se llama Justo José Urquiza, es la escuela número 15, y le repartimos un juguete o varios juguetes a cada chico. Entonces, para todo el colegio, que tiene desde el primero a sexto grado, y después la secundaria, que no pertenece a lo que nosotros tenemos apadrinado. Estuvimos jugando con los chicos y es muy muy lindo verlos jugar con nosotros, poder compartir y poder notar cómo ellos también aprenden con nosotros. Tenemos un grupo humano que normalmente nos reciben muy bien ellos en el colegio. ¿Cómo se sustenta ANUAR? ¿De quién depende ANUAR? Bueno, es una asociación civil, como te contábamos, que a partir de la cuota voluntaria de sus socios, un pequeño aporte, logra sostenerse, y también a partir precisamente de proyectos autosustentables. Cada uno de los proyectos, si bien hay algunos que son gratuitos, también, bueno, se pide una pequeña colaboración de inscripción con la que el participante de estos eventos nos ayuda a costear este proyecto, y la forma que tenemos de ir sustentando, de ir creciendo y de seguir haciendo cosas. Bueno, decía que están acá justamente por el modelo de Naciones Unidas que se va a realizar en el Instituto Villa Malvina. Estaría que nos cuenten qué significa esto. Bueno, Abuel. yo quisiera agregar a lo que decía José antes con Ujú. respecto al colegio, que nosotros apadrinamos, respecto a las actividades sustentables. Por ejemplo, dos actividades importantes que se hacen en el colegio son la huerta y la panadería. Ujú. Esto quería destacarlo porque es una actividad muy muy linda que hacen los chicos, que les da herramientas a ellos también para valerse por ellos mismos. Con respecto a los modelos de Naciones Unidas, de hecho yo personalmente me acerco a ANUAR por participar en competencias de Naciones Unidas. ANUAR, las siglas son Asociación para las Naciones Unidas para la difusión de los principios de las Naciones Unidas de la República Argentina. Se funda en el 2005, presidida por una persona que se llama Silvia Perazo, que es profesora de historia, y trata de difundir, como decía José, los principios de Naciones Unidas. Los modelos
simulan el sistema de Naciones Unidas, que vendría a ser, para explicarlo simplemente, el Parlamento del mundo. Es como nuestro Congreso, pero en vez de diputados hay representantes oficiales de cada nación. Entonces nosotros, como estudiantes, tanto universitarios como secundarios, simulamos ser verdaderos diplomáticos. Bien. Y en ese contexto discutimos la temática internacional. Fundamentalmente los modelos de Naciones Unidas tratan de fomentar la tolerancia, porque muchas veces nosotros tenemos que defender posturas con las que en la cotidianidad no estamos de acuerdo. Claro. Por ejemplo, a mí me ha tocado defender tanto a Irán como a Estados Unidos, y de pronto son cosas con las que no estoy de acuerdo. Claro. Y sin embargo tengo que sentarme en el lugar del otro y conversar. Claro. Entonces es muy importante cómo se fomenta la tolerancia. O te puede tocar representar a Gran Bretaña y defender que las Malvinas son Justamente. inglesas. No nos ha pasado y normalmente los argentinos rehusamos ser Gran Bretaña, pero ha llegado el caso. Es muy lindo de pronto representar a Argentina en el exterior. Claro. Eso es maravilloso. Bueno, ¿y cómo es la temática para que los chicos puedan participar de esto, José María? Bueno, básicamente, bueno, estamos en las redes sociales, nos pueden buscar como modelo Anuar, por ejemplo, en Facebook. Tenemos una página de internet, www.anu-delmedioar.org. Y bueno, estos son medios como para comunicarse y acercarse un poquito a lo que tiene que ver con este tipo de actividades, que como explicaba Nahuel, tienen que ver con, bueno, que los chicos se interesen, que se acerquen, que conozcan más un poco de qué se trata. Siempre estamos a disposición por vía mail o por Facebook para explicar, porque siempre, constantemente, en todas las actividades tenemos chicos que son nuevos. Es el caso de este modelo que estamos realizando en Gualeguaychú, donde el 100% de los participantes, salvo algunos colegios que vienen de Buenos Aires, tienen su primera experiencia, lo cual a nosotros nos agrada mucho, porque quiere decir que no siempre estamos haciendo una actividad para los mismos, sino que estamos logrando que nuevos chicos conozcan este tipo de actividades. A partir de ahí es los más chicos, los que van al secundario, a partir de sus profesores, los universitarios ya por iniciativa propia, anotarse, inscribirse, simplemente a veces llenar una planilla, se les concede un país y, como decía Nahuel, luego se ponen en el rol de ese país. Nos reunimos ciertos días en un espacio físico en común, como por ejemplo mañana y pasado, y a partir de ahí, bueno, se desarrolla esta actividad a lo largo de 2 o 3 jornadas por lo general, donde se debaten temas de importancia y de relevancia para la agenda internacional. Claro, ¿y cómo será la agenda de este fin de semana y a quiénes van a representar los chicos este fin de semana? ¿Respondo? Sí, nosotros tenemos 2 órganos a representar, que son el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se integra por 15 miembros, 5 que son permanentes, que son los 5 victoriosos de la Segunda Guerra Mundial: China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Gran Bretaña, y 10 miembros no permanentes, que van rotando. Y la Asamblea General, que es el órgano más grande y el más importante de Naciones Unidas, que trata temas de carácter general. Por ejemplo, el tema que nosotros propusimos en el modelo que vamos a realizar en Villa Malvina es las operaciones de paz. Cómo Naciones Unidas trata de mantener la paz a lo ancho del globo. Y el Consejo de Seguridad va a tratar, normalmente trata de agenda abierta. ¿Por qué? Porque es el órgano que trata de mantener la seguridad y la paz internacionales. Y por lo tanto, conflictos como el de Siria, los conflictos de Haití, de Chipre, son tratados en el Consejo de Seguridad. Bien, entonces mañana los chicos representan a un país, se pone la temática y allí comienza el debate. Se ponen, en efecto, en el rol del Estado que se les ha asignado. Tenemos aproximadamente representadas 30, 40 países. Ahora le voy a hacer la palabra a Nahuel para que nos cuente algunos de los colegios que participan. Y sí, básicamente es eso, ponerse 2 días en el papel de ese Estado para debatir. Bien lo decía Nahuel, sobre todo lo referente a los mandatos de las misiones de paz. Algo que es un tema de la agenda actual de Naciones Unidas y que nos pareció un tema muy importante para aplicar por el hecho de, bueno, las diferencias, las controversias, las polémicas que surgen alrededor de si los mandatos de las misiones de Naciones Unidas realmente sirven, son útiles, hasta qué lugar se les pone vallas o obstáculos, qué tan importante es este mecanismo de Naciones Unidas y si realmente se utiliza como se debería de utilizar. Gira alrededor de todo eso, el tema relativo a lo que hace las misiones de paz, en momentos muy importantes, por ejemplo, como
el que se está viviendo actualmente con el conflicto de Siria, donde por ejemplo actualmente, muy recientemente se acaba de reformular el mandato de la misión de supervisión en Siria, precisamente porque la discusión giraba alrededor de si la que anteriormente estaba pautada, realmente servía para el fin de proteger a los civiles o de hacer cesar el fuego. Entonces, una de las grandes discusiones que tuvo el Consejo últimamente y recientemente, gracias a Dios, fue cambiar ese mandato de Naciones Unidas. Y es muy interesante, por ejemplo, cómo desde un modelo uno puede, desde el debate con sus pares, sean alumnos secundarios o universitarios, adelantarse a los hechos. Yo tuve el placer de estar hace menos de un mes en un modelo donde esto que sucedió en Naciones Unidas fue adelantado por jóvenes participantes que propusieron un cambio del mandato de la misión en Siria, y hace unos días nos encontramos con que eso sucede realmente, y eso habla también de lo lindo, de lo importante que es este tipo de actividades. Nahuel, bueno, una más con respecto a esto, y es qué colegios van a participar. Sí, tenemos alrededor de 20 colegios inscriptos en este que es el primer modelo regional que ANUAR lleva a cabo en el litoral. Nosotros tenemos otras actividades en Argentina, pero este es el primero que se hace en el litoral. Tenemos alrededor de 20 colegios, de acá de Gualeguaychú particularmente. Tenemos colegios de Buenos Aires, del departamento de San Salvador, de Undarraín y de Gualeguay. Esas son las regiones de donde vienen los colegios. Bueno, aprovecho a preguntarte, José María, porque mencionaste algo interesante, tiene que ver cómo está hoy caraturada la ONU, ¿no? Digo, cuánto tiene su injerencia, porque digo, algunos descreen, otros dicen, bueno, ya la ONU no es el organismo que era antes, o su autoridad ya no es tanto. ¿Cómo está vista hoy por hoy la ONU? Bueno, muy buena esa pregunta, y es la pregunta que nos hacemos habitualmente, que nos hacemos desde que hacemos este tipo de actividades, y es también la pregunta que queremos suscitar en todos los que participan. Vemos obviamente que este tipo de actividades sirve para terminar cuestionando mucho la actividad de Naciones Unidas, pero me parece que es una actividad muy próspera, por cierto. Es decir, Naciones Unidas no es el sistema perfecto, pero es hoy el mejor quizás que tenemos. Se puede mejorar muchísimo, y este tipo de actividades donde desde muy chiquitos, alumnos secundarios, luego ya universitarios, pueden darse este privilegio de trabajar poniéndose en el rol de un embajador y un delegado, ayuda muchísimo a que de aquí a generaciones futuras quizás cambiemos muchísimo de lo que tenga que ver con este tipo de mecanismos. Sucede como sucede en el marco de la política habitualmente, un marco de desconfianza, de desilusión, a veces cuando uno piensa y medita que bueno, tenemos esta organización supranacional y que a pesar de eso seguimos teniendo genocidio en Sudán, muertes por hambruna en Somalia, las crisis humanitarias de Haití, lo que está sucediendo en Siria, y nos preguntamos por qué si tenemos esa organización. Entonces ahí empieza el descrimiento. Pero por eso también es muy importante que los chicos participen, se sientan desde adentro protagonistas, se den cuenta que quizás no es tan fácil solucionarlo, o que sí, por ejemplo, es fácil solucionarlo, y que está en ellos y en la voluntad política que se pueda aplicar, generar el cambio que se necesita. Hoy, seguramente las soberanías de los países, esas soberanías que tenemos desde la conformación de los estados modernos, me gusta decir que se transforma en un arma de doble filo, esa soberanía que nos protege de puertas para adentro, pero que a la vez permite que aquellos que quieran ayudar no pueden hacerlo por no vulnerar esa barrera. Y nos encontramos con este doble juego que es la soberanía, necesaria, fundamentalmente necesaria para la protección de nuestra gente, de nuestra identidad, de nuestro patrimonio, y además esto lamentablemente de obstaculizar a veces intervenciones que muchas veces serían necesarias. Personalmente, por ejemplo, en el caso de Siria, es un momento muy importante para la comunidad internacional en el que personalmente considero que debería haber una intervención para acabar con la matanza de civiles, sin obviamente perseguir los intereses particulares que uno siempre tiene muchísimo miedo que algunas potencias persigan en la región, y como han pasado en otros casos de la historia. Pero definitivamente Naciones Unidas necesita estar allí, necesita una misión mucho más fuerte, y necesita realmente tomar medidas distintas a las actuales para conseguir resultados distintos. ¿Sigue estando presente este concepto de que la ONU justamente la manejan esos países victoriosos de la guerra mundial?
Verdaderamente sí, además con la posibilidad de estos países de poseer armas nucleares y la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear que permite que los demás países no tengan armas nucleares. Ujú. El hecho de que países como Israel no estén dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear es uno de los grandes temas de Naciones Unidas. Cómo evitar que las armas de destrucción masiva se expandan en otros países. Ese es un tema central de Naciones Unidas. Sin embargo, es lo que le garantiza a países como Estados Unidos o Rusia mantener el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Claro. Bueno, y en base también a lo que charlábamos, porque está este descreimiento, pero por otro lado, es el organismo que se va, digamos, ¿no? Es decir, que todavía la esperanza está puesta en esto. Claro, es como te decíamos, quizás no es el sistema perfecto y hay mucho para modificar, pero es realmente lo mejor que tenemos y estaría todo mucho peor si no tuviéramos a la ONU. ¿Eh? Y hacer este tipo de actividades de modelos ayuda, primeramente, a darnos cuenta de lo importante que es Naciones Unidas y de que quizás no la valoramos como debiéramos, que tiene muchísimos mecanismos, que tiene muchísimos recursos y que se pueden aplicar. Y por otro lado, también lo que te mencionábamos, que hay muchísimo para cambiar. Pero ¿cómo se puede cambiar? Bueno, identificarse con este tipo de causas, involucrarse en este tipo de proyectos